antes de iniciar, quiero reforzar con estas medidas preventivas y para no contagiar y no ser contagiados, haciendo un llamado especial a los jóvenes, aun cuando no estén en el grupo de población con más riesgo de infectarse. Sin embargo, hemos tenido casos delicados de pacientes jóvenes y de menores. Así es que no por estar en este sector debemos de bajar la guardia. Entonces, las recomendaciones son las siguientes: mantenernos a distancia segura, no saludarnos ni tocarnos, besos, abrazos, dar la mano, etcétera. Toser y estornudar tapándonos la nariz y boca, lavarnos las manos con agua y jabón, además del gel, no salir del domicilio, no salir del domicilio. Si por alguna razón urgente tenemos que salir, hagámoslo con guantes y tapabocas, lo máximo de seguridad posible. Colaboramos con estas normas en beneficio de nuestras familias y de la sociedad. Bienvenidos, y si quieres, Pepe. Pepe es vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, es jefe de División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Así es que, Pepe, bienvenido, muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias a Monte Sinaí en general, a Alicia en particular, por esta invitación a coordinar con 3 miembros de nuestra distinguida comunidad, y que yo les voy a pedir ahora también que se presenten un poco y que nos digan un poco de su trayectoria y cómo han llegado a estos momentos en su vida, por un lado siendo tan jóvenes y por otro lado qué responsabilidad tienen ante la propia comunidad y como miembros de la comunidad ante la sociedad civil y ante el propio gobierno federal, que son prácticamente representantes de los mismos. Tenemos una gran función hoy en día, que esta gran función como comunidad nos ha unido cada día más. Siempre hemos sido, o siempre hemos estado muy unidos en todos los aspectos, pero aquí la responsabilidad fundamental es que tenemos que tener conciencia, una conciencia social, una conciencia familiar, una conciencia humanitaria, porque esta crisis, esta pandemia a la cual nos estamos enfrentando hoy en día es algo inédito, no esperado, no teníamos conciencia. Si nos hubieran hablado de esto en noviembre del año pasado, no teníamos ni la menor idea. Y cuando llegan los primeros casos a principios de marzo, quizás el primer caso el 28 de febrero, tampoco teníamos tan ideada la concepción. Sin embargo, México, a través de todas las autoridades, actuó en forma muy preventiva, y creo que la estamos haciendo bien. Y creo que tenemos una responsabilidad social muy importante. Entonces, yo le pediría inicialmente a Alex Vach que él mismo nos diga qué están haciendo en su función, en su carácter de un representante federal también, igual que Linda y Carla. ¿Qué está haciendo? ¿Qué piensa él como miembro como del gremio comunitario al cual también representamos? Pero ¿qué está haciendo él concretamente, específicamente, en forma tanto personal como colectiva? Y después, esta misma pregunta tal vez se la trasladaría tanto a Linda como a Carla, para que después de esto podamos abrir un poco el debate de esta conferencia. Adelante, Alex. Muchas gracias, querido Pepe, querido maestro. Bueno, un saludo muy cariñoso a todos, a toda la comunidad en estos momentos inéditos que como colectividad estamos viviendo. Un abrazo muy solidario a todos nosotros, un abrazo a nuestras bobes, un abrazo a todos. Bueno, contestando la pregunta que nos hacía Pepe, yo soy médico, mi nombre es Alejandro Sparch, soy internista, pertenezco a una muy abundante comunidad de alumnos del doctor Pepe Jalabe, soy internista, como ustedes lo saben, el maestro Pepe Jalabe es profesor de toda una generación de médicos especialistas en medicina interna en nuestro país, es un médico de primera
y que por cierto le agradezco muchísimo que haya atendido la invitación a ser moderador de este espacio. Soy internista y cuando terminé medicina interna me uní a Médicos Sin Fronteras, esta organización muy conocida que se dedica a enviar equipos médicos a zonas donde no existen médicos, a zonas de mucha necesidad, sobre todo de África. Estuve en Luanda cerca de 2 años y después regresé a México y me incorporé como director de Relaciones Internacionales por mi experiencia en África, etcétera. Hice cierta experiencia en eso y me incorporé como director de Relaciones Internacionales a la Secretaría de Salud. Y ese fue mi comenzar en la administración pública. Yo me había graduado hacía 3 años de medicina interna, era muy novato, bueno, soy muy novato todavía como médico especialista en esta especialidad que decidí hacer. Hice en el camino una maestría de salud pública que me permite realmente desempeñar lo que hago actualmente. Actualmente lo que hacemos es garantizar que existan recursos humanos suficientes para la atención del COVID. Nosotros reclutamos los médicos, reclutamos las enfermeras, las buscamos en el mercado, las capacitamos. Linda es una piedra fundamental del equipo, ella es nuestra directora de capacitación, ella dirige todo el tema de capacitación del recurso humano en salud, con cosas bien interesantes, bien novedosas. Los capacitamos, en este caso es capacitación en terapia intensiva, en los protocolos que hay de seguir para el manejo del paciente críticamente enfermo por COVID, del paciente con neumonía por COVID, donde la mortalidad es muy importante. Entonces nosotros pensamos que si el médico está más y mejor capacitado, si la enfermera esté más y mejor capacitada, pues tiene mayores chances el paciente de sobrevivir a la terapia intensiva. Entonces los reclutamos, los capacitamos y luego los enviamos a trabajar al sector público, a los hospitales públicos del país, que existen 222 a los cuales enviamos, en los cuales nuestra misión, nuestra meta, digamos, está bien clara cada vez que entramos a la oficina, es satisfacer de recursos humanos a 4.983 camas que tenemos en la Secretaría de Salud Federal de terapia intensiva para atender COVID. Son 4.983 camas que tenemos que meterles médicos en todos los turnos, todos los días, porque el paciente requiere tratamiento médico con recursos humanos todo el tiempo. Gracias, Alex. Ahorita volveremos nuevamente al debate. Le pediría a Linda finalmente esta primera presentación y después a Carla para que empecemos con algunas preguntas un poco más concretas. Linda. Gracias, Pepe. Bueno, hola a todos y todas. Qué gusto estar aquí. Es muy refrescante estar con un público diferente aquí en la oficina. Bueno, pues como les platicó Alejandro, yo soy parte del equipo aquí del INSABI, de la Coordinación Nacional Médica. Alejandro es el titular de esa coordinación. Yo llegué aquí por un camino un poco diferente. Yo soy psicóloga, especialista en adicciones y luego me fui a estudiar fuera de México salud pública. Estuve trabajando varios años con poblaciones de migrantes, de refugiados, sobre todo sirios, de hecho, y latinoamericanos, centroamericanos. En este camino tuve la oportunidad de trabajar con Alejandro cuando él estaba en Médicos Sin Fronteras. Hicimos algunas cosas en común y hace unos meses, prácticamente al final de 2019, Alejandro me invitó a este proyecto nuevo que está empezando en la Secretaría de Salud. Y bueno, pues me vino para acá a apoyarlo. Realmente es un proyecto muy interesante que estamos empezando a construir. Como dijo Alejandro, el objetivo principal que tenemos aquí es saldar la deuda histórica que tiene el país en temas de salud con la mayor parte del país, con la mayor parte de los mexicanos y mexicanas. Una parte muy importante, digo, desde antes del tema de coronavirus, que ahorita si quieren entramos a qué es lo que estamos haciendo específicamente para el tema de la crisis, pero es redistribuir el personal de salud a todos los rincones del país, ¿no? Que hayan médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, psicólogos, psicólogas disponibles para toda la población. Y bueno, dentro de todo este proyecto que iniciamos, también había un componente muy importante de capacitación del personal de salud, que arrancamos en varias partes del país. Y bueno, dentro de este camino, pues nos cayó esta crisis.
que ha acelerado mucho las cosas. Y bueno, como ya decía Alex, hay una parte muy importante que estamos haciendo que tiene que ver con capacitar al personal para que pueda atender a los pacientes por esta enfermedad, que es una enfermedad muy compleja, que no todos los profesionales de la salud saben tratar. Se requiere de saber mucho sobre cuidados intensivos. Y ha habido un proceso muy grande de reorganización del sistema de salud en México para poder responder a la crisis. Y eso significa que muchos médicos y médicas y personal de enfermería que no tienen conocimiento sobre cuidados intensivos, que es el tipo de conocimientos que se tienen que tener para tratar esta enfermedad, no los tienen. Entonces empezamos un esfuerzo masivo de capacitación desde aquí, desde el INSABI, junto con los expertos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, que son los expertos en el país sobre el tema, y iniciamos una capacitación sobre manejo de cuidados intensivos. Y bueno, pues realmente de ahí, estos últimos meses, ese ha sido el enfoque fundamental que hemos tenido. Muy exitoso, estamos teniendo ahora varias líneas de capacitación, tenemos una plataforma, así que ahorita platicamos un poquito más de eso, en donde hemos entrenado alrededor de 35,000 profesionales de la salud que están capacitándose, tenemos sesiones todos los días, varias sesiones al día sobre diferentes temas. Y bueno, pues esto ha fortalecido mucho nuestra área, ¿no? Ha acelerado muchos procesos que empezamos en enero, que arrancamos aquí. Y bueno, pues Liz debe estar por ahí, Liz Hamway, que es también parte de nuestro equipo de educación, nuestra experta, se viene aquí con nosotros a apoyarnos, ¿no? En toda la parte de capacitación, junto con otros expertos que nos están ayudando mucho a, como decía Pepe, a tener enfoques muy novedosos. Por eso intentamos por lo menos para poder satisfacer las necesidades del país. Gracias, Linda. Y le pediría a Carla lo mismo. Sí, muchas gracias. Pues me presento antes que nada, yo soy Carla Berdichevsky, estudié medicina en la UNAM y después hice una maestría en salud pública en la Universidad de Londres, en la Escuela de Medicina Tropical. Y desde hace 15 años, después de haber hecho la maestría, he trabajado en temas de salud sexual y reproductiva, sobre todo en temas de salud materna, buscando que las mujeres puedan acceder a servicios donde se respete la atención y donde las mujeres no lleguen a casos de muerte materna, que como quizá algunos de ustedes saben son eventos realmente raros. Los números de mujeres mueren por causa del embarazo son pocos, sin embargo reflejan casos de desventaja social. Las mujeres que mueren por el embarazo casi en su totalidad son porque no han tenido acceso a servicios de salud, o cuando tienen acceso a los servicios son de mala calidad o no resuelven las emergencias obstétricas, como puede ser una hemorragia durante el embarazo o una preeclampsia. Y dediqué muchos años a trabajar desde la sociedad civil en organizaciones que hacen investigación o que hacen colaboraciones con Naciones Unidas. Y hace un año el doctor Hugo López-Gatell me invitó a formar parte de su equipo en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que es parte de la Secretaría de Salud Federal, donde se ve el tema de salud pública en su totalidad. Y ahora estoy desde entonces, hace un año, a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que es la unidad de la subsecretaría que se encarga justamente de crear los lineamientos y las normas y la capacitación y la supervisión de lo que sucede a nivel nacional en temas de salud materna, de salud neonatal, de anticoncepción, de aborto seguro y de violencia de género que incluye violencia sexual. Igual que lo que comentan Linda y Alex, teníamos un plan de trabajo quizá
de estar revisando lo que se hacía en la administración pública, particularmente en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Estábamos revisando el programa de acción específico para integrar algunos temas que estaban invisibles en la agenda de trabajo nacional. Una de ellas es el trabajo sobre aborto seguro. Como quizá ustedes también sepan, en nuestro país, dependiendo de la entidad federativa, la legislación sobre el acceso al aborto cambia. Sin embargo, para todos los estados el aborto es legal en casos de violación sexual, y a pesar de esto sabemos que las mujeres, sobre todo las mujeres de escasos recursos, no tienen acceso a servicios seguros donde pues se respete este derecho que tienen. Y sobre todo es preocupante ver que en el país, por ejemplo, en el 2018, que es el dato más reciente que tenemos, hubieron más de 11,000 embarazos en niñas de 10 a 14 años, que por la edad se presume son producto de la violación sexual, y son niñas que no tuvieron acceso a la interrupción legal del embarazo, pero más aún no tuvieron probablemente acceso a una protección social, porque se entiende que estas niñas han sido violadas por miembros de su propia familia, seguramente. Entonces, pues, como podrán ver, son temas socialmente complejos. Nuestros programas en la Secretaría de Salud pues van a la población más vulnerable y en mayor desventaja del país, y por lo tanto se vuelven muy entrelazados con los temas sociales. Son temas ciertamente de salud, pero que tocan los cortes, por ejemplo, de la población indígena y las particularidades que tienen las mujeres o las niñas de poblaciones indígenas, las personas con discapacidad, y cómo interactúan los temas de salud con las desventajas sociales. Y en este proceso de revisar qué estábamos haciendo y cómo lo podíamos plantear bajo una perspectiva de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos, pero también de los compromisos internacionales y las normas que dicta la Organización Mundial de la Salud, pues llegó el coronavirus. Y entonces, desde el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, nos encargamos de ver que esta atención tan crítica para, sobre todo, mujeres, niñas y adolescentes, no se interrumpa ante este estrés que tiene el sistema de salud por atender los casos de coronavirus. Y pues es un trabajo dentro del propio equipo que ve la epidemia, cómo mantener estos servicios que son también esenciales para la población y que no se deben interrumpir, y por un lado proteger a esta población en espacios en donde estén más alejadas de un posible contagio. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, aunque la evidencia internacional todavía no es suficiente para decir que estén con un riesgo aumentado ante el coronavirus, sí hemos detectado en nuestro país que existen pues algo distinto a lo que ha pasado en otros países y en otras regiones, porque ya hemos identificado 7 muertes maternas asociadas a coronavirus, que no se ha visto más que en Brasil, en República Dominicana y en Irán. No está documentado este fenómeno en otros países. Entonces, el trabajo que hacemos también nosotros es un estudio epidemiológico de las mujeres embarazadas, de esas mujeres que murieron durante el embarazo y tenían coronavirus, para entender qué está pasando con el virus y saber qué particularidad pudiera existir en la población mexicana y cuáles son los factores de riesgo que han llevado a estas mujeres a la muerte. Gracias, Carla. Yo quisiera empezar, continuar con todo esto y hacer una pregunta a los tres y ver la opinión de los tres. Primero, ¿qué implicaciones ha tenido esta pandemia ante la labor que venían realizando todos ustedes durante su cotidianidad de trabajo como autoridades
y como representantes de la Secretaría de Salud Federal? Esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿qué relación podrían ustedes en un momento determinado comentar en forma personal? ¿Cuál es su relación personal ante su función pública y qué le dirían a nuestros miembros jóvenes, que son los que estamos metiendo ahora en el chat? ¿Qué le dirían a estas gentes hoy en día? ¿Cómo podrían involucrarse un poco más? ¿Qué consejos le darían? ¿Cómo cambió la vida de ustedes como funcionarios públicos ante esta pandemia? Sería quizás la primera pregunta. No sé si, Alex, quisieras empezar. Nosotros tenemos una meta bien clara, la Coordinación Médica Nacional, que es el tema del recurso humano en salud. Es decir, el elemento fundamental para avanzar en salud, para que nuestro país mejore en los indicadores de salud que tiene. ¿Qué significa esto? Que nuestro país no tenga tanta mortalidad materna como país, pues, o sea, mucho más, incluso más allá de la comunidad, de la colectividad, como país, independientemente de los niveles socioeconómicos. México, pues, tenemos una mortalidad materna muy alta. Ya Carla tendrá oportunidad de ilustrarnos al respecto. Ella es una experta en el tema de mortalidad materna, y los programas que está desarrollando realmente van a marcar un hito en la historia de la mortalidad materna del país. Como país tenemos una serie de indicadores, una serie de metas, y la fundamental es que las personas, cuando se sientan mal, cuando tengan alguna necesidad, tengan acceso a un doctor. Eso es un elemento, el acceso al médico es uno de los elementos indispensables para poder ganar salud como país. Tenemos un déficit estructural de médicos en el país. Deberíamos de tener 3.4 médicos por cada 1,000 personas. Por cada 1,000 personas, los países que tienen hasta 3.4 médicos tienen buenos resultados en salud. Bueno, cuando llegamos nos enteramos de que el indicador era 1.6, pero que en algunas regiones del país el indicador bajaba a 0.3, o sea, teníamos la misma cantidad de médicos en ciertas partes del país que las que yo había visto, dicho de otra forma, que las que yo incluso no había visto cuando estaba en África. O sea, en los países que yo trabajé cuando estaba en Médicos Sin Fronteras, estaban mejor que algunas partes de mi propio país. Me vengo a enterar yo ahora de esto, que en las Margaritas, Chiapas, por ejemplo, hay 0.3 médicos por cada 1,000 habitantes, comparable con Sur Sudán, el país más nuevo del mundo, que está en conflicto bélico. Entonces, imagínense, teníamos esa meta de reclutar personas para llevarlas a esos sitios. Entonces nos encontraban, Pepe, armando esa estructura bajo un modelo de reclutamiento nunca antes hecho, que yo venía de Médicos Sin Fronteras. Les voy a ser absolutamente honesto. ¿Cómo fue la estrategia? ¿Cómo construimos la estrategia? Yo venía de Médicos Sin Fronteras, yo aprendí lo que hicimos en Médicos Sin Fronteras, y yo visualicé un problema similar al que tiene Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras trabaja en África, en regiones que no tienen médicos, y de alguna forma conmueve, recluta, hace muchas cosas menos pagar, porque no paga bien a los médicos, y los lleva de pronto a África. Agarra médicos de toda Europa y los lleva a África. Yo fui uno de esos reclutados. Yo era un médico mexicano y me enamoraron, me fui allá. Entonces, el proyecto que estamos haciendo de reclutamiento sale con este concepto de enamorar nuevamente a los médicos, a que se solidaricen con la causa del país. Es un poco utópico, pero de ahí ha surgido honestamente el proyecto. Por supuesto que le hemos hecho ya una cartera de incentivos, que aparte que los tratamos de enamorar, de involucrar en los problemas del país, les decimos, pero bueno, aparte te voy a pagar 25% más de lo que gana tu colega en la ciudad. Oye, pero mira, aparte, si te quedas 2 años, te voy a dar una maestría, que sabemos que es algo que nuestros médicos especialistas quieren. Entonces, si tú te vas con nosotros a una comunidad rural, haces ayudas al país y tu estancia te permite hacer una maestría. Tiene una serie después lo puedes basificar, o sea, una serie de estímulos para motivar
el recurso humano a las zonas de mayor necesidad del país. En eso estábamos, en esa construcción muchas veces reflexiva, y muchas veces no veíamos cómo aterrizarlo a un concepto que en la administración pública existe, que se llama jurisdicción. O sea, todo eso, en mi gran reflexión, si me permites, era muy diferente el mundo donde yo venía, de un mundo de ONG muy ejecutivo, al mundo gubernamental. Las cosas en el gobierno, lo confieso, porque lo padezco, son lentas. O sea, en la estructura gubernamental, uno decide una cosa y una vez un antiguo subsecretario hace una reflexión que es muy interesante, decía, es como cajas negras, ¿no? Uno da una indicación, se hace todo un programa y después de que ese programa baja los diferentes niveles hasta llegar al médico que ve al paciente, pasaron tantas cajas de Pandora ahí que uno no sabe ni para quién trabaja al final. Es complejo el trabajo gubernamental. Es una reflexión que quizás Carla podrá compartir también con ustedes, porque ella es la directora general de todos los programas que evitan que las mujeres mueran. Y al final, hacer programas para que eso llegue hasta la persona resulta a veces complejo, ¿no? Entonces, estábamos en ese problema cuando nos llega el coronavirus y de pronto en las salas del gabinete de seguridad del país se planteaban las realidades, nos decían lo que podía suceder, ¿no? Y nos dimos cuenta de que uno de los grandes elementos, una de las grandes brechas que teníamos por encima de los ventiladores era la falta de médicos, especialistas de terapia intensiva. Porque una de las cosas que los internistas aprendemos, y el maestro Pepe Jalabe siempre lo recuerda, es que un ventilador ayuda si lo usas bien. Pero el maestro Pepe Jalabe sabe que si un ventilador uno lo usa mal o el médico no está suficientemente bien capacitado, mata al paciente igual. Entonces, con esos retos, entonces nos encontramos a esta enorme dificultad, una falta de un recurso humano que requiere un conocimiento, un expertise que no existía. Y nos ha permitido, yo creo que hemos sido virtuosos porque nos ha permitido acelerar muchísimo del andamiaje. Ya hemos descubierto la forma y ya avanzamos con mucha mayor velocidad. Yo creo porque la crisis nos ha orillado. Hemos trabajado, la verdad, todos los días, sábado y domingo. No dejamos de trabajar. Yo no he dejado de trabajar, Linda no ha dejado de trabajar, Carla no ha dejado de trabajar. Estamos todo el tiempo on call. O sea, es una cosa permanente en nuestra vida. No, yo el otro día lo reflexionaba con Linda de que la vida y el trabajo se vuelve uno mismo en situaciones como las que estamos viviendo, donde de pronto nos llegan 100, 200, 300 pacientes a las terapias intensivas de nuestros hospitales y la complejidad que eso significa y la responsabilidad. Entonces, nos ha permitido avanzar mucho en el cumplimiento de la meta. Hoy por hoy desarrollamos un modelo de recursos humanos en las regiones donde no hay médicos, una cascada optimizada que permite que todos los médicos estén supervisados por un médico especialista, aunque sea de forma remota, y garantizaremos que los pacientes que requieran atención por COVID puedan tener la atención y la supervisión de un médico especialista. Entonces, estamos avanzando en eso. Entonces, eso es un poco el parte, mi querido maestro, de cómo ha sido personalmente, desde el punto de vista laboral y personalmente, esta contingencia, cómo ha transformado nuestras vidas. Sí, bueno, estamos todo el tiempo aquí, entonces es algo muy similar a lo que estamos viviendo. Pero realmente, bueno, para mí, yo les comparto, yo llegué a México después de varios años de estar fuera. Y fue una experiencia maravillosa porque empezamos a recorrer casi todo el país, ¿no? Tuvimos la oportunidad de arrancar todo este proyecto de transformación de los sistemas de salud locales, junto con los secretarios de salud, junto con pues los sistemas, ¿no? Y junto con la gente que trabaja en los sistemas de salud. Fue un contacto maravilloso que para mí fue personalmente, digo, conozco bien el país, pero fui a lugares a los que jamás había ido. Y empezamos un proceso como de empezar a detectar cuáles son los temas, cuáles son los problemas, cuáles son las deficiencias, cómo podemos
ser creativos, pensar fuera de la caja. Ninguno de nosotros había trabajado jamás en gobierno. Yo antes estaba haciendo investigación. Y fue como, bueno, ¿cómo podemos ver esto con unos ojos nuevos, ¿no? Y bueno, pues como dice Alejandro, a la mitad de todo este proceso en el que iniciamos, pues nos cae esta contingencia. En donde todos los problemas que ya habíamos visto, la falta de personal de salud, la falta de insumos, la falta de capacitación, la falta de camas, en este caso, como en el resto del mundo, la falta de ventiladores, ¿no? Pues se entra a una situación límite, una situación de crisis en donde pues tenemos mucho menos tiempo del que teníamos, ¿no? Entonces realmente ha acelerado mucho, como les decía hace ratito, la mayoría de los procesos que iniciamos en enero. Y también como decía Alejandro, nosotros cuando vemos la televisión, ¿no? Escuchamos sobre las camas, sobre los ventiladores, sobre los equipos de protección personal, que son temas fundamentales para tratar una cosa como esta. Pero rara vez nos ponemos a pensar que aunque el ventilador llegue y aunque el equipo de protección personal llegue a tiempo, ¿no? A pesar de todos los retos que existen, si el médico o médica no lo sabe utilizar bien o no está capacitado para poder usar un ventilador, porque como les decía Alejandro, parte de la nueva estrategia de la Secretaría que tiene que ver con cómo podemos hacer para que los médicos y médicas intensivistas, que son muy poquitos en el país, puedan tratar a la mayor cantidad de pacientes posibles. Aquí no tengo el número, pero son alrededor de 1000, me parece, nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nos rindan en una pandemia, ¿no? Entonces, los expertos de la Secretaría de Salud comenzaron un modelo a través del cual se empezaron a hacer equipos de tratamiento, en donde un intensivista puede atender con un equipo de médicos o médicas de otra especialidad o generales y de personal de enfermería puede atender a 25 pacientes en vez de 5 o 8 como normalmente podría. Entonces, dentro de este nuevo modelo, en el que también empezamos a mandar masivamente personal que no está en los estados, empezamos a un esfuerzo de redistribución. Alejandro les podrá platicar un poquito más de eso, pero ya llevamos más de 10,000 médicos, médicas, enfermeros, enfermeras enviados a los estados, ¿no? Contratados y enviados a los estados. Pues llegan y, bueno, ¿qué hacen? ¿No? Entonces, realmente el enfoque que hemos tenido ha sido... por un lado, capacitar con los expertos, ¿no? Pero también por otro lado hemos abierto un canal de comunicación y personalmente para mí eso ha sido, a pesar de que estamos cansadísimos y que estamos trabajando muchísimo, ha sido lo más bonito de todo esto, es que hemos establecido un canal diario, ¿no? Con personal de salud que está en el frente de batalla, en todos los rincones del país. Eso es una cosa maravillosa, que diario se conectan, que diario nos traen sus casos. Pepe fue profesor de una de las clases, Carla también estuvo con nosotros, y bueno, tenemos expertos de diferentes temas, y realmente no nada más nos ha servido para poder abrir un canal de comunicación que normalmente pues, era imposible abrir, ¿no? Que un médico en Temazunchale, en alguna sala de terapia intensiva, pueda estarle preguntando al doctor Guillermo Domínguez Cherit de la sala de terapia intensiva de nutrición, ¿no? Eso es por un lado. Pero por otro lado también escuchar qué es lo que está pasando en el país, ¿no? También ha sido un proceso muy bonito y muy interesante también para nosotros aquí a nivel federal poder pensar fuera de la caja, abrir este canal de comunicación y también empezar a detectar qué es lo que está pasando en el campo. Por ejemplo, salud mental, que bueno, es los temas que a mí más me interesa, pero realmente nos dimos cuenta que es un tema prioritario para el personal de salud. Están bajo un nivel de presión impresionante, están viviendo cosas que nunca habían vivido antes, ¿no? Con una carga de trabajo impresionante, en contextos de terapia intensiva cuando no están preparados para tener ese tipo de trabajo. Entonces también empezamos a abrir ahora sesiones específicamente de salud mental. Muy brevemente, realmente creo que coincido en muchos de los puntos de Linda y de Alex en términos de lo que ha implicado la epidemia en términos de la intensidad del trabajo que tenemos en manos. Es un trabajo que realmente nunca acaba. A veces te vas a dormir realmente porque te quedaste dormido sobre la computadora, no porque terminaste el trabajo del día y al día siguiente amaneces con ese mismo trabajo más el que llegó durante la mañana. Entonces es un reto personal altísimo para poder responder a esta necesidad duplicada del trabajo habitual más el trabajo relativo a la epidemia.
Y en ese sentido, yo creo que es también una oportunidad increíble, porque como dicen Linda y Alex, entramos a estos trabajos identificando carencias importantes del sistema de salud público y cómo también la epidemia representa una oportunidad de poder arrancar procesos que quizá en un ritmo normal hubieran tardado más tiempo. Y pongo como ejemplo el tema de violencia. Como todos ustedes saben, en otros países, ante el confinamiento social, se ha desencadenado una ola de violencia doméstica, lo cual trae a su vez una ola de violencia de género y una posibilidad alta de violaciones sexuales en el domicilio. Y a nosotros la epidemia nos representó la oportunidad de poder abrir puntos de atención alternos a los que ya teníamos en los servicios de salud estatales, en colaboración con otras instancias del gobierno. Por ejemplo, hemos ampliado los puntos dentro de los centros de justicia para las mujeres, donde puede llegar una mujer que ha sufrido de una violación sexual y puede acceder a los medicamentos profilácticos para prevenir, por ejemplo, un embarazo no deseado o una infección de transmisión sexual como puede ser VIH. Y eso en el ritmo habitual de las cosas quizá nos hubiera tomado mucho tiempo hacerlo, pero ante la emergencia de coronavirus y de la necesidad de ampliar los puntos de contacto, dado que los servicios de salud están estresados atendiendo el COVID y a veces no están disponibles los servicios de violencia sexual, pues se abren oportunidades de hacer colaboraciones y de trabajar de una forma alterna, porque la emergencia se presta para desencadenar procesos pues más rápidos. Mi primera pregunta sería, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la juventud en la pandemia? El rol de los jóvenes en la casa, la responsabilidad de portar el virus y no contagiar. Específicamente con los jóvenes y con los menores, ¿qué les podemos recomendar? Yo creo que los jóvenes, sobre todo los jóvenes de nuestra comunidad, tenemos una responsabilidad por compartir información que sea verídica y aportar a la comunicación de riesgos que está basada en la evidencia científica. Un problema que se detecta desde quienes trabajamos tratando de promover la evidencia científica y las medidas que se ha comprobado van a mitigar y prevenir el contagio por coronavirus es que hay mucha mala información y se propaga información que es falsa, y eso pues confunde a quienes no tienen esa manera de evaluar si hay un mensaje que está basado en la evidencia científica y realmente tiene un efecto positivo en la población, o sirve para crear pánico y distraer de las acciones que realmente se han probado efectivas. Entonces, existen espacios donde hay información que está comprobada, que está basada en la evidencia científica, y una forma muy clara de contribuir es difundiendo esa información que está basada en la evidencia. Hay una página del gobierno, es coronavirus.gov.mx, que tiene muchísimos recursos, tanto para el público en general como recursos más técnicos, y que es una misión que podemos poner para los jóvenes en cuanto a la epidemia. Hay otro lado que tienen los jóvenes que somos altruistas y que queremos encontrar las formas para ayudar, y existen organizaciones a las que nos podemos vincular de forma segura, considerando que tenemos que también cumplir este rol de responsabilidad de mantenernos en casa y seguir las medidas de higiene, pero de esta forma quizá con mecanismos virtuales o teniendo mucho cuidado en las medidas sanitarias, se puede participar a través de organizaciones que están vinculadas
a apoyo y actividades humanitarias. Por ejemplo, se está distribuyendo equipo de protección y comida al personal de salud. Como ustedes han visto, pues hay muchas carencias en el personal para que estén trabajando de una forma cómoda, y además se ha registrado una cantidad de casos importantes de violencia hacia el personal de salud. Entonces, un apoyo al personal de salud es clave. Existen grupos vulnerables como personas en situación de calle, quizá no tan cercanos a nosotros, pero población migrante e indígena, que están realmente con unas barreras de acceso a los servicios de salud, a información y a los programas de salud, a quienes se puede apoyar de forma directa, y las mujeres que son víctimas de violencia, que están en albergues o refugios, y a quienes también se puede apoyar pues a través de estas actividades organizadas. Bueno, es parte de todo, que es muy importante, ¿verdad? Y bueno, yo creo que las juventudes y la juventud israelita de la Ciudad de México es una juventud muy proactiva y en efecto ha tenido diversas participaciones en muchos foros, en donaciones a través de las alcaldías, en formaciones de recursos como algunos kits que donan algunos hospitales, y mucha gente incluso se ha puesto como voluntario a tratar de participar, incluso como parte del personal de limpieza de los hospitales. Hemos recibido algunas solicitudes de algunos jóvenes. Y bueno, yo incitaría a los jóvenes a que tengan la preocupación y tengan la chispa de decir, tal vez puedo aportar en forma individual o en forma colectiva de esta manera. Y creo que esto nos va a ayudar muchísimo. Otra pregunta que tienen mucha gente, especialmente los jóvenes, nos preguntaron, si en otros países pasó esto primero y ya se sabía la seriedad del asunto, ¿por qué nuestro gobierno reaccionó tan tarde y tomó precauciones tan tarde contra el coronavirus? Miren, yo creo que la estrategia que tuvimos como país, que tuvo México como país, ha sido una estrategia exitosa en virtud de varias cosas que tuvimos a ganancia. La primera es que yo me acuerdo cuando y yo creo que Carla también, cuando recibimos el primer correo informándonos de un nuevo coronavirus en China, por allá por diciembre. Es decir, desde diciembre ya lo teníamos, ya sabíamos que esto iba a ser un problema y que esto iba a llegar. Entonces, eso permitió identificar un número de acciones que se desarrollaron de forma muy sincrónica, de distanciamiento social y de aislamiento social, que han permitido que hasta el momento la cantidad de casos que hemos enfrentado es mucho menor de la que hubiéramos tenido sin las intervenciones que se hicieron, ¿no? Ese es, digamos, más allá de la discusión de salud pública, si la estrategia de hacer pocos, porque digamos, mis amigos de la colectividad, de la comunidad que me preguntan, oye, pero ¿por qué Trump dijo esto y por qué ustedes hicieron otra cosa? Es lo que me preguntan mis amigos. Me preguntan también, oye, pero ¿por qué en España hicieron tantas pruebas rápidas y nosotros no hemos querido hacer ni tan pocas, etcétera? Esas dudas de carácter de salud pública se han hecho, pero yo desde el punto de vista de la atención médica, o sea, de dedicarme a destinar a médicos a los hospitales, la cantidad de pacientes que han llegado ha sido mucho menor de la que hubiéramos tenido de no haberse hecho ese grupo de medidas de salud pública que se hicieron de forma exitosa en el país. Por lo cual, yo estoy convencido de que han sido muy exitosas y sí quisiera que me permitieran darles un mensaje muy cariñoso a todas las personas de más de 60 años que nos están escuchando, nuestros queridas y queridos abuelos de la comunidad. Por favor,
sí es importante las medidas de mantenerse con aislamiento social. Es decir, ahorita es importante limitar el contacto entre nosotros. Se los digo no yo como salud, no en la posición de ser de salud pública, sino en la posición de ser médico internista que he visto pacientes con neumonía por COVID. O sea, desde la visión de la trinchera les digo que sí es importante, sobre todo estas 3 próximas semanas, a portarnos tan ejemplarmente como nos hemos portado, pues porque sí, la comunidad ha tenido un comportamiento sorprendente, hay que continuarlo. O sea, hay que reforzar los esfuerzos, reforzar lo que haga, que nosotros no bajemos la guardia, porque esas medidas sí han tenido impacto y es importante que las sigamos. No sé si un poco contesté con esta reflexión que di. Sí, Alex, gracias. Gracias. Yo tengo otra pregunta. El COVID en las mujeres embarazadas. El riesgo de COVID en las mujeres embarazadas. Ok. Hasta ahora, las mujeres embarazadas se han clasificado como un grupo de riesgo solamente porque en el pasado han existido epidemias similares por coronavirus en donde las mujeres embarazadas sí han tenido un riesgo aumentado de complicaciones y de muerte materna. En este caso, la evidencia científica se tiene que acumular a lo largo de los meses y con un número suficiente de casos podremos saber cuáles son las verdaderas implicaciones de ser un grupo de embarazadas ante una infección nueva para saber si hay un riesgo distinto en mujeres embarazadas. Lo que hemos visto en las publicaciones científicas es que el embarazo no implica un riesgo aumentado, sin embargo, no hemos tampoco descartado el que no exista un riesgo aumentado y por ello, siendo un grupo particular, porque también se considera que es un binomio, la madre y el bebé, se decide públicamente decir que es un grupo que debe tener un cierto número de medidas adicionales de higiene y de cuidados para protegerlas y eventualmente pues estar pendientes de que efectivamente hubiera un riesgo aumentado en su caso. La evidencia científica hasta ahora no es concluyente, pero en México sí hemos visto casos de muerte materna en mujeres que tienen COVID confirmado, que ha sido distinto a otros países. Entonces, eso llama la atención y estamos documentando los casos para aportar a la generación de esta evidencia científica y tener pues datos más certeros. Por lo pronto, a la mujer embarazada infectada de COVID hay que manejarla como un embarazo de alto riesgo y tomar algunas precauciones especiales porque sí hay bebés que han nacido con el COVID y que afortunadamente han sido asintomáticos, aunque algunos han tenido algunos síntomas, ¿verdad? ¿Por qué cuando me dan síntomas, bueno, en general, cuando a alguien le dan síntomas, por qué lo mandan a su casa a guardarse? El 80% de los pacientes con COVID cursan en forma asintomática, entonces hay que manejarlos en casa. Del 20% que pueden cursar en forma sintomática, hay que tratar de manejar en casa a la mayor parte de los pacientes. Por favor, que no vayan al hospital. Aunque tengan incluso algunas manifestaciones tanto clínicas como radiológicas de neumonía, hay que manejarlos en casa. Es muy importante que se manejen en casa. Y hay que darles los datos de alarma para ver la posibilidad de que el paciente pueda ingresar al hospital. Y esos datos de alarma son fundamentalmente la falta de aire, por un lado, y por otro lado, temperaturas muy, muy severas. Pero la principal es la falta de aire. Y como este signo puede ser un poco subjetivo y puede representar parte de lo que podría ser la ansiedad o la depresión o la angustia, entonces nosotros le sugerimos a la gente que tenga coronavirus que se compre un oxímetro y que esté valorando su oxígeno en forma permanente y constante y que se esté comunicando con su médico y que él valore, en caso de que baje la oxigenación, la posibilidad de hospitalización.
no podemos hospitalizar, no porque no debamos hospitalizar, no porque, aunque tuviéramos todo el cupo del mundo, no se recomienda hospitalizar a los pacientes con COVID. Igual que a la mayor parte de las enfermedades, la mayor parte se manejan en casa. Muchísimas enfermedades se manejan en casa. Y esta es una de las enfermedades que debe de manejarse en su gran proporción en casa. La única indicación es la insuficiencia respiratoria y cuando requieren una ventilación mecánica. No sé si Alex, Linda o Carla quieran. Complementando muy poco al maestro Pepe Jalabe, sí, nosotros lo que hemos identificado en nuestros hospitales, nosotros tenemos 222 hospitales y somos responsables de un poco más de 4.000 camas de terapia intensiva en los estados del país, en todos los estados del país. Tenemos la terapia intensiva de Comalcalco, así terapias intensivas de hospitales de segundo nivel o en las comunidades del país. Y lo que hemos visto es que la enfermedad en un 80% de las personas que les da se presenta con síntomas leves. Hagan de cuenta una gripe, pero una gripe de estas ligeras, ni siquiera una de estas gripes que nos tumba, ¿no? Es una gripe muy ligera. Ahora, existe un factor que son los que ya se han aclarado, que es la edad y la presencia de algunas comorbilidades, edad más diabético, edad más ser hipertenso, edad más tener cáncer, edad, ¿no? Que hacen que existen, que de pronto esa enfermedad, que en todos los demás, en el 80% es leve, que tiene un comportamiento asintomático o leve, o muy, muy leve, en ellos sí se denota una respuesta inmunológica tremenda que destruye el pulmón. Entonces, por eso es importante sí quedarse en casa, pero, como dice el maestro, cuando empieza a haber fiebre o empieza a haber dificultad respiratoria, inmediatamente ir al hospital. Por eso es importante y estar muy atento ante las poblaciones que con mayor frecuencia tienen este elemento que de pronto les va muy mal, este elemento inesperado, por supuesto, que es el elemento de mayor riesgo, ¿no? Entonces, por eso sí es importante las indicaciones de mantenerse en casa, mantenerse alerta y sobre todo, de mantenerse en casa y de no visitar o de no poner en riesgo a nuestros abuelos, ¿no? Que sería la población que tiene este elemento de que de mayor te vaya a ir mal, que de pronto la respuesta inflamatoria termine siendo peor que la propia afección del virus. Eso sería un poco la reflexión. Y cerrando un poco el ciclo, ¿no? Antes que preguntaban sobre el tema del distanciamiento social, quién está más en riesgo, ¿no? El subsecretario lo dice todas las noches, a todos nos puede dar esta enfermedad. Solo en algunos grupos, que son esos grupos que Alejandro menciona, que son de alto riesgo, tienen más posibilidad de complicarse. Y justamente por eso las medidas de distanciamiento social son tan importantes, porque podemos tener, nosotros que somos jóvenes, que no tenemos factores de riesgo, pudiéramos estar portando el virus y sin saberlo, contagiar a alguna de nuestras personas queridas que tienen algún factor de riesgo. Entonces, pues sí, reforzar este tema que decía Alejandro, que decía Carla, de quedarse en la casa. Gracias. Pues nos están preguntando muchas personas en qué se puede ayudar, si necesitan gente, no necesariamente médicos, pero gente que pudieran ayudar en alguna situación específica o cuáles son los canales oficiales, digamos, o seguros para que puedan ayudar. La verdad es que estamos enfrentando retos que requieren de la participación de todos, retos en donde los jóvenes tenemos un llamado a involucrarnos como siempre lo hemos hecho. Este es el momento, compañeros, es el momento de como generación apoyar al país. El tema de recursos humanos lo vamos a insistir siempre, porque podemos tener ventilador, podemos tener cama, pero si no tenemos al médico, si no tenemos a la enfermera y ese médico o enfermera no está comprometido y no tiene los conocimientos,
un tema que siempre el maestro Pepe Jarabe nos hablaba cuando nos enseñaba medicina interna, nos decía el tema de la seguridad del paciente. O sea, es muy importante que haya un recurso humano que beneficie al paciente y no ponga en riesgo al paciente, es decir, un recurso humano capacitado. Vamos a estar siempre con este tema y eso requiere la ayuda de todo el tema de la gestión del recurso humano. Entonces, en concreto, les vamos a mandar un correo electrónico, bueno, le vamos a dar una dirección de correo electrónico de Médicos del Bienestar. Médicos del Bienestar es este programa que hemos lanzado que se encarga de reclutar médicos, convencerlos, capacitarlos e enviarlos por lo menos un año a donde más se necesite. De eso se trata el programa. Eso requiere de mucha ayuda en la gestión, ¿no? Si usted es administrador, yo no soy médico, pero soy administrador y tengo una idea que aportar, pues escriba al correo, ayúdenos, le invitamos un café aquí. Si usted tiene una idea, una idea es una gran forma de ayudar. Ahora puede ser por una conversación por Zoom, pero muy pronto podemos invitarle un café aquí y nos podremos ver. Vamos a salir ya pronto de esta contingencia. Es una buena noticia, pero la Ciudad de México ya va para abajo. Ya pasamos lo peor. En la Ciudad de México ya pasamos lo peor, eso se lo puedo decir. Entonces, si usted es médico, por supuesto, y quiere involucrarse, bueno, pues es una grandísima oportunidad, se los digo yo como médico y como médico especialista. Puedes hacer tu maestría del Instituto Nacional de Salud Pública gratis el año que te trabajes con nosotros en una comunidad. Si eres enfermera, de igual forma, si eres nutrióloga, de igual forma, si eres psicólogo, todos los profesionales de la salud pueden involucrarse. Es un programa como de trabajar un año, no es de toda la vida, y tendrás una cartera de reconocimientos que estamos trabajando. Y también, pero si eres sociólogo, si eres economista, si eres politólogo, si tienes una buena idea, si quieres, el otro día me escribían, Pepe, de que un grupo de compañeras cercanas a la comunidad de Betel estaban haciendo sándwiches y me dijeron, ¿a dónde las puedo llevar? Si al siglo XXI o al Hospital General. Tú sabes que las mandé, pese a que tú eres maestro del siglo XXI, los mandé al Hospital General y gracias a este grupo de muy solidarias compañeras de la comunidad de Betel, todas las enfermeras del Hospital General tienen sándwiches calientes todas las mañanas. Mira qué importante labor. Entonces, hay para todos, pues, o sea, ustedes escríbanos y nosotros vamos a leer cada una de sus propuestas. Si es una idea, bienvenida sea. Si es una solidaridad, oye, ¿puedo hacer esto? La respuesta es sí. Hay ventanas de oportunidad para todos y creemos que es el llamado, sobre todo los jóvenes que quieran ayudarnos. Necesitamos diseñadores, por ejemplo. Se sorprenderán por qué. Bueno, porque uno de los elementos importantes para reclutar más médicos es hacer lindos carteles, porque el gobierno para reclutar médicos hacía carteles, Pepe lo sabe, feísimos, llenos de letras. Entonces, buscamos diseñadores. Si algunos de ustedes son diseñadores, les damos chamba, de verdad, y no pagamos mal. Entonces, la verdad es que hay muchos espacios para nuestros jóvenes, muchísimos. Les voy a dejar ahorita, se les voy a mandar, si me permiten hacer una propaganda, y les pongo los correos electrónicos y las cuentas de Twitter y todo, para que sepan a dónde pueden dirigir todo su espíritu de vocación. Sí, por favor, lo compartes en pantalla. Sí. Un poquito. Gracias. Y también, solo para cerrar, eso es a nivel individual, pero también sabemos que en nuestra comunidad hay un montón de grupos, activistas. Sabemos que está Cadena, sabemos que hay muchos grupos más que si tienen alguna idea, alguna propuesta, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos con los brazos abiertos, nos va a servir mucho establecer contacto con ustedes. Y también otro tema que habíamos platicado antes entre nosotros y que no ha salido, sabemos que aquí hay muchos representantes comunitarios encargados de las áreas de comunicación, ¿no? Creemos que también es muy, muy importante poder estar en línea con lo que se está informando en el país, ¿no? Digamos, a nivel comunitario también, poder estar alineados con las recomendaciones oficiales, con los números oficiales. Entonces también, si necesitan recursos, si necesitan información, lo que sea, aquí estamos para dárselos. Gracias. Tengo una pregunta. Si nos pueden hablar un poquito más de tiempo
el tiempo que están estimando para poder salir, y una vez que sea esta salida, ¿cómo creen que vaya a ser? Y en específico comunitariamente, por ejemplo, en las medidas de seguridad que vamos a tener que tener en los lugares públicos de rezo, de sociales, un poquito más ya hablando hacia la salida. Y la otra parte de la pregunta es también el futuro de la velocidad de que están encontrando vacunas, tratamientos para este COVID. Ok, yo creo que yo quisiera decir que oficialmente no se ha dado una indicación sobre las fechas de reinserción social. Se espera que sea un proceso gradual donde algunas actividades más importantes empiecen a activarse primero y se vaya en un escalamiento gradual, como se fue haciendo también el confinamiento. Y lo que es importante considerar es que hasta que no haya una vacuna, y esto no se espera en meses próximos, sino que los periodos pueden ir quizá hasta que se sume un año puede ser. Lo importante es que mantengamos estas medidas de higiene a lo largo del tiempo y que nos acostumbremos a ciertas medidas de higiene que se vuelvan parte de nuestra rutina. Yo sé que ya lo son. Para todos nosotros el lavado de manos debe ser una actividad que ya realizamos de forma continua, y esto, a pesar de que se vayan liberando las medidas de distanciamiento social, va a tener que mantenerse porque se espera que existan nuevos brotes de la epidemia y que realmente estas medidas de higiene no las abandonemos para ir mitigando los riesgos que vamos a tener a futuro, porque pues hasta que no exista una vacuna y no esté una cantidad de población suficiente inmune al virus, pues seguiremos viendo brotes de la enfermedad, y será importante pues que estas medidas que hemos aprendido no las abandonemos al futuro. Justamente hablando ahorita de la inmunidad, en algunos países han propuesto poner tarjetas de inmunidad. Esto significa que si alguien tuvo coronavirus y ya se curó, ¿ya es inmune o no existe eso? Aparentemente puede ser que sí haya inmunidad, aparentemente. No sabemos bien cómo se está comportando. Hay algunos rebrotes en algunos países, específicamente en China ya hay unos casos esporádicos. Yo creo que sí va a ser una inmunidad. No sabemos si es temporal la inmunidad o permanente la inmunidad. No sabemos si se va a comportar como se comporta, por ejemplo, el virus de la influenza A o el B o el H1N1, y que es estacional y cada año hay que hacer una nueva vacuna para esto, o si esto va a ser una inmunidad permanente, como sucede en otras pandemias, por ejemplo, la propia viruela, en donde ya con que tengamos una vacuna o que ya no exista, ya ni siquiera hay que poner para la viruela particularmente, ni siquiera hay que poner la vacuna porque ya no hubo necesidad, ya no hubo contagios prácticamente en todo el mundo. Entonces, lo que sí es importante que nosotros tengamos en cuenta es que esta inmunidad que nosotros estamos teniendo, la gente que ha tenido ya el virus el virus del coronavirus, seguramente o probablemente ya vaya a estar inmune. Incluso se ha hablado, y me voy a adelantar un poquito, de si es posible dar tratamientos con plasma de esta gente, que en el plasma vienen algunos de los anticuerpos que se comentaban, algunas de las defensas humorales que existen. Y bueno, esa sería tal vez una alternativa. Creo que en México no se ha utilizado. Ayer oía que en Monterrey se pusieron uno o dos pacientes en forma compasiva la posibilidad de dar los plasmas frescos a estos pacientes. Pero yo creo que a medida que nosotros nos vayamos infectando con una curva más plana, no vamos a llenar los hospitales, vamos a estar mejor. ¿Cuándo vamos a salir? Probablemente nos empiecen a dejar salir a grupos especiales de poblaciones, como está sucediendo en algunos lados del mundo. Ojalá que esto termine. Yo siento que en la República Mexicana se está comportando, a ver, Alex, si tú lo comentas, un poco diferente en cada uno de los estados. Por ejemplo, el doctor Svarch hace un momento comentaba
que en el DF ya estamos llegando al pico máximo para empezar a descender, y en algunos otros estados de la República van a empezar. Por ejemplo, en Morelos, en Guerrero, están empezando todo este pico, y el pico va a ser hasta, como lo estamos esperando nosotros en esta semana en el DF, en la Ciudad de México, en esos estados se espera que sea a finales de mayo, a principios de junio. Entonces, cada estado es un poco diferente, va variando en un momento determinado de acuerdo a la prevalencia de todas los contagios que haya habido y tanto en relación a la forma de transmisión, es decir, con contactos viajeros, como lo que estamos viviendo en otras partes del mundo, y la República Mexicana se puede comportar, cada estado, como un país en forma diferente, y va produciéndose esta situación. No sé si, Alex, quieras comentar algo. Efectivamente, como decía el maestro Pepe Jalabe, esto es una enfermedad nueva que no tenemos inmunidad ante ella. Entonces, todos somos susceptibles a desarrollar un comportamiento agresivo de la enfermedad en virtud de que nadie inmunológicamente ha estado expuesto a esa enfermedad. En el 80% de las personas, sobre todo los jóvenes, va a resultar que esto es asintomático o con síntomas muy leves. Y en los adultos mayores sabemos que el porcentaje de personas que tienen una variedad más compleja de realidad es más prevalente. Pero todos somos vulnerables. También hay niños que han muerto y también hay jóvenes que mueren, ¿eh? O sea, todos somos vulnerables. Eso siempre ocurre con las enfermedades nuevas y ocurre hasta que se descubre una vacuna, ¿no? Es decir, siempre habrá potencialmente nuevos brotes. La Ciudad de México, el éxito de la estrategia es garantizar que los contactos entre las personas sean los menores, por eso el mensaje de quédate en tu casa, para que la posibilidad de que una persona haga inmunidad con otra no sea de forma abrupta como para saturar los hospitales en el momento en el que una paciente necesite un servicio de atención hospitalaria. Ese es el objetivo, disminuir la cantidad de pacientes que van a llegar a ver un hospital que de pronto puede ser mayor. Pero la realidad es que esa dinámica se comporta en virtud de la dinámica de transmisión de la comunidad. Es decir, comunidades con mayor tráfico intermunicipal, interdomiciliario, interestatal, interpaís, interoceánico, ¿no? La probabilidad a que esa enfermedad vaya mucho más rápido. Por eso en la Ciudad de México tuvimos los primeros casos y por eso ya en la Ciudad de México ya pasamos, de hecho, el momento donde va a llegar más los casos. Ya pasamos, la Ciudad de México ya pasó donde llegamos más casos. Sin embargo, ¿por qué el subsecretario Hugo López-Gatell todas las noches nos recuerda de forma muy enfática incluso de quédate en casa todavía? ¿Por qué? Por un mensaje muy claro y la verdad real, y es el hecho de que cuando tú te contagias, 6 días después presentas los síntomas. Entonces, el éxito de que esta semana sea la de mayor casos es si y solo si nos mantenemos en casa. Entonces, si y solo si nos mantenemos en casa, ya la Ciudad de México la libramos. La libramos. Por eso, otro mensaje muy importante que siempre le digo a mis papás que están presentes y a mis abuelos que estaban presentes también. Pero se los digo ahora a todos. No vayan a las casas de campo ahorita. O sea, nada de Cocoyó, nada de Marinalco, nada de Cuernavaca, nada de Acapulco, nada de Tlayacapan, nada de Valle de Bravo. Ahorita sí quedarse en casa. ¿Por qué? Porque nosotros podíamos ser, cualquiera de nosotros, ustedes o yo o Linda, cualquiera de nosotros, podemos tener en este momento, tener la enfermedad. Y si de pronto yo voy hoy, y yo me siento bien, pero yo puedo tener la enfermedad, y si yo voy hoy y veo a mi papá tiene 65 años y es prediabético.
por cierto, yo le atiendo la diabetes y está conectado, entonces, soy justo. Él, si yo lo contagio, es un paciente con 2 factores de riesgo, la edad y la diabetes. Entonces, pero yo lo puedo contagiar, sí. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que incluso población asintomática, como podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Que nos sentimos bien, podemos ya tener el virus y podemos transmitirlo. Por eso el mensaje muy importante de quédate en casa, aunque te sientas bien, aunque pienses que ya lo libramos, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Ya vamos a salir, o sea, el texto, una cosa así que yo quisiera, si me permiten la oportunidad de reflexionar. Yo he reflexionado esto como médico, a ver, mi mensaje es esperanzador. O sea, de esta vamos a salir. O sea, yo no me caso, aunque he leído todo, las teorías apocalípticas o que esto es el origen de... Es decir, yo sí creo que el mundo va a cambiar después del coronavirus. Yo creo que el comportamiento de los mercados va a cambiar. Pero vamos a salir, o sea, de esto no vamos a salir, de esto hay luz al final del camino, ya de hecho estamos saliendo en la Ciudad de México. Entonces, seguramente después del coronavirus seremos mejores, porque cuando yo vea, por ejemplo, a mi abuela, a mi abuelo, pues seguramente voy a retomar un contacto que quizás la cotidianidad dio por hecho, ¿no? Ahora los contactos humanos van a ser mucho más cercanos. El Shabbat yo creo que va a adquirir un nuevo significado para todos nosotros, cuando podamos hacerlo nuevamente en colectividad, con amigos y familiares. Entonces, yo creo que va a cambiar, pero de esta vamos a salir. Entonces, hay que mantenernos en casa, mantenernos atentos a las noticias. Está el equipo científico que está dirigiendo el tema epidemiológico son gente excepcional, así gente como Carla Berdichensky, que está presente en esta reunión. Ella es miembro de la subsecretaría del doctor Hugo López-Gatell. Esa es la talla de los funcionarios que está dirigiendo el equipo científico de la Secretaría de Salud. Yo me siento tranquilo y duermo tranquilo, y yo les hablo a ustedes como con las mismas preguntas que me ha hablado mi papá. Me dice, oye Alex, ¿y cómo ves? ¿Se están tomando buenas las decisiones? Y yo le digo, la verdad y genuinamente digo que sí. O sea, yo veo un equipo muy serio, muy sólido, con mucha experiencia de haber enfrentado situaciones parecidas, sobre todo con la pandemia de influenza. Entonces, tranquilos, vamos a salir de esta. Ya no va a haber más casos. O sea, ya la tasa máxima de casos de la Ciudad de México, sí y solo si nos mantenemos en casa, va a mantenerse unos días más como está ahora y después va a empezar a descender. O sea, ya vamos a empezar a descender del número de pacientes que requieren intubación, del número de pacientes que requieran hospitalización y también del número de pacientes que estén sintomáticos pero en casa sin datos de alarma. Entonces vamos a salir ya de esto. Gracias, Alex. Déjenme decirles, la verdad es que contamos con 3 distinguidísimos miembros de la Comunidad Judía de México trabajando para el gobierno federal, que son Alex, Carla y Linda, y la verdad es que han desempeñado y desempeñan un papel muy importante que nos representan como distinguidos miembros de nuestras comunidades, nos representan en forma muy buena, y la verdad es que no me queda más que verdaderamente estar muy orgullosos de ellos. Hay que apoyarlos con lo que comentaban, de cualquier idea que tengamos, independientemente a lo que nos dediquemos. Entonces creo que sí tenemos que apoyar, porque las ideas, pues bueno, van saliendo, y en esta nueva pandemia que tiene 4 meses en el mundo en general, pues está saliendo toda esta situación. ¿Quieres cambiarlo mío rápido? Entonces, Pepe, sí, Alex. Oye, les puedo pedir un atento favor aquí, Linda, si no me cuelga, si no, les expongo brevemente un poco para responder la duda, seguir respondiendo la duda de cómo ayudar. Me gustaría exponerle un poquito más detalladamente lo que estamos haciendo, para que cada quien encuentre, oye, mira, en esto que expusiste, yo quiero colaborar. Entonces, si podemos poner la presentación. Sí, claro. Un momentito, ¿puedes proyectarla?
la que me hicieron. ¿Quieren mientras que la preparan? Jacobo, Ahí está. Jacobo Cheja, presidente de Montesinay. ¿Quieres abrir tu micrófono, Jacobo? Antes que nada, quiero agradecerle enormemente a Alex, a Linda y a Carla. La verdad es que el que estén aquí hoy presentes y como bien dice nuestro querido amigo Pepe, dirigiéndonos y de alguna manera ustedes, de alguna manera representando en el gobierno federal a nuestra comunidad, pues nos hace sentir muy orgullosos. La verdad es que muchísimas gracias, Pepe, gracias por permitirnos escucharlos. Creo que nos llevamos muy buenos mensajes todos y bueno, yo creo que aquí uno de los mensajes que nos llevamos los jóvenes, que de alguna manera es para quien está dirigido este mensaje, es, pues creo que la mejor manera de ayudar, independientemente de lo que ahora Alex nos va a presentar, que seguramente será muy, muy interesante, pues la mejor manera es de cuidar a nuestra gente es justamente no acercándonos a ellos, porque al ser gente quizás asintomática y no sabiendo que pueden contagiar a una persona, pues ese es el mayor daño, ¿no? De alguna forma. Entonces, yo, Pepe, te lo aprecio a todos y a cada uno de ustedes, se los agradezco enormemente y gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Aumentar el número de médicos en las zonas más marginadas del país y en las zonas más vulnerables del país. Siguiente. Está saliendo por ahí en redes el uso del plasma, el estudio de anticuerpos monoclonales, que sé que Pepe ya habló un poquito de eso, pero a lo mejor vacunas todavía van a tardar mucho, pero ¿qué con los tratamientos? Por ahora todo es en un nivel más experimental. Se ha visto algunos medicamentos que están con posibilidad de ya integrarse en los protocolos de investigación de una forma más ampliamente, pero no, hasta ahora no existe evidencia de algún tratamiento que pueda ya aplicarse a nivel poblacional. Así es. En realidad son tratamientos, como bien dice Carla, sintomáticos exclusivamente. Sin embargo, hay protocolos ya en cada institución de salud. Hay quien ya está utilizando desde hace varios meses la cloroquina, algunos antimicrobianos como la citromicina, algunos otros antivirales o antirretrovirales que se utilizan como tratamiento para el VIH que se están utilizando también en estos pacientes, pero en realidad, como bien comenta Carla, no hay un tratamiento específico. Hoy el tratamiento es sintomático, tratar los síntomas. Si hay fiebre, bajar la fiebre, si hay dolor, quitar el dolor, y si hay manifestaciones de insuficiencia respiratoria, manejarlas de la mejor manera con algunos fármacos hasta que se pudiera llegar incluso hasta la intubación. Déjenme decirles que dentro de los exámenes que se hacen a estos pacientes hay una prueba de laboratorio que estamos haciendo para ver si el paciente tiene manifestaciones de hipercoagulabilidad, es decir, que tenga mayor predisposición a coágulos. Y este tipo de pacientes, cuando esta prueba sale positiva o muy alta, entonces sí le estamos dando también, como parte de protocolos de diferentes hospitales, les estamos dando anticoagulantes del tipo de heparina fraccionada. Pero como bien se comenta, no hay un tratamiento y el tratamiento es completamente sintomático. Esperemos que pronto salgan estos antivirales y justamente los anticuerpos monoclonales que sacaron unos trabajos en Nueva Zelanda, como yo comentaba al principio, y después ahora en Israel están sacando algún tratamiento con anticuerpos monoclonales para crear un antiviral efectivo. Pues bueno, es algo prometedor, pero aún todavía se encuentra en fase de experimentación y quizás tarde semanas o meses para que esto pudiera salir. Igual que la vacuna, tardará muchos meses o quizás un poco más de un año en que podamos tener una vacuna efectiva para poder combatir esta pandemia. Una persona asintomática, o sea, entiendo, ¿no? El término asintomático, pues es que no hay síntomas de ningún tipo. O sea, una gente que tiene el coronavirus, ¿pudiese haber alguna forma de que pudiera él autodiagnosticarse, algún método, alguna manera de poder saber si hay algún pequeño síntoma, por pequeño que pudiera ser?
Sí. Bueno, hay muchos síntomas que te pueden hacer sospechar. Lo que pasa es que, cuidado, porque el diagnóstico diferencial con cualquier enfermedad viral o bacteriana del aparato respiratorio, tanto superior como inferior, puede confundirse con el coronavirus. La falta de olfato, la falta de gusto, la tos, el dolor torácico, la pérdida del apetito, la diarrea, el dolor abdominal, algunas manifestaciones neurológicas, no son patognomónicas, es decir, no son específicas del coronavirus. Se hacen o pueden ser por cualquier otra enfermedad. Sin embargo, dada la epidemia hoy en día, la gente que tenga estos síntomas, pues sí hay que sospechar la posibilidad de que sí cuente con coronavirus. Y como ya hemos escuchado todos estos signos y síntomas en forma cotidiana, en las mañanas, en las tardes, en las noches, en todos los noticieros, pues es muy fácil que la gente, como tú bien comentas, Jacobo, pudiera autodiagnosticarse esta situación. Y la mayor parte de los casos cursan con esos síntomas leves y no hay que hacerles prácticamente nada más que dejarlos en casa. Solamente vamos a presentar un par de diapositivas y las tengo yo, entonces... Okay. Vale, gracias. Hola. Nada más para poner a la vista de todos, no sé si ya se ve la pantalla. Sí, se ve. ve. Y ahí está ya. Como hablábamos al principio, muy importante poder replicar algunos recursos que están a disposición de toda la población mexicana y que pueden llegar a ser útiles para ustedes o para quienes están en sus vínculos sociales y que nos puedan ayudar a difundirlas. Hay una línea telefónica, es la línea de la vida, y ahí se ofrece orientación psicoemocional. Sabemos que las medidas de distanciamiento social y también el estrés por el coronavirus puede traer estrés, preocupaciones mentales o incluso complicaciones en el hogar en cuanto a violencia. Y en esta línea, con sus respectivas cuentas de Facebook y Twitter, existe ese recurso de atención. Ante la sospecha de contagio por coronavirus está esta línea telefónica donde se responde a preguntas específicas sobre la enfermedad, y finalmente la línea 911 que está dedicada a derivar casos de violencia o violencia de género, violencia sexual, y vincula con toda la red de atención que tenemos a nivel nacional. Y la página que mencionaba, el micrositio de coronavirus, los invito a que entren y exploren los contenidos. Hay recursos muy útiles para diferentes grupos de la población, hay recursos para niños, hay recursos dirigidos a salud mental igualmente, y temas, por ejemplo, sobre mitos y realidades acerca de coronavirus. Escuchar las conferencias de prensa nocturnas a las 7 de la noche, que es la información oficial que tenemos en el país, que está basada en la evidencia científica, liderada por el doctor López-Gatell, que a su vez es epidemiólogo y con mucha experiencia en la materia. A replicar la campaña de sana distancia, que como saben se ha llamado Susana Distancia. Y para quien esté interesado, también existe una aplicación, se llama COVID-19 y está también disponible a través de la página de coronavirus, se puede descargar. Muchas gracias. Gracias, Carla. Hay una pregunta más que quisiéramos hacer, que mucha gente está interesada en esta pregunta antes de la siguiente presentación. Y se ha visto mucho en redes sociales información sobre que los pacientes que tienen coronavirus se han registrado como neumonía atípica o diferentes diagnósticos. ¿Qué tan verdad es esta información? Y si es verdad, ¿por qué se está haciendo así? Bueno, yo me perdí un poco, pero oí algo de neumonía atípica y antes me voy a permitir contestar nada más. La neumonía atípica siempre ha existido. Existe la neumonía atípica y se llama atípica porque no es la neumonía común por las bacterias comunes. Generalmente la neumonía atípica es por cinco bichos que son un poco más raros, como son fundamentalmente el micoplasma, la legionela, la clamidia, la fiebre Q. Y se presentan en formas atípicas estas neumonías. Por eso es que
empíricamente se está utilizando la acitromicina, porque para estos bichos la acitromicina es una medida muy útil para manejar este tipo de neumonías atípicas. Y siempre ha habido neumonías atípicas. Entonces, no todas las neumonías atípicas son por coronavirus, eso sí hay que aclararlo. Pero el coronavirus sí puede dar una neumonía típica. Y dada la pandemia en este momento, si vemos una neumonía típica, necesariamente tenemos que, primero, darle un medicamento del tipo de los macrólidos como la acitromicina, y segundo, sí hacerle la prueba porque sí puede ser coronavirus a esta neumonía típica. Una vez que salgamos ya, ¿crees que existan medidas de detección como cámaras térmicas obligatorias en lugares públicos? ¿O cómo vamos a controlar? Porque habrá gente que va a salir que todavía no está contagiada. Entonces, ¿qué va a pasar en los lugares públicos? ¿Cómo van a tener las medidas para que no se propague otra vez el coronavirus? Las medidas continuarán siendo las mismas que de inicio, que están basadas pues en la higiene, las medidas higiénicas que se han difundido ampliamente, que son de entrada el que tenga sintomatología respiratoria, pues que se regrese a estar en su casa, que mantenga una cuarentena y que mantengamos sobre todo la higiene de manos, que es clave para que detengamos la propagación del virus. No habrán o no está proyectado tener otro tipo de medidas que logren detectar en espacios públicos quién estaría infectado. Seguramente veremos también los filtros de acceso a ciertos lugares, sobre todo a los establecimientos de salud donde se estará tomando la temperatura, por ejemplo, para hacer un filtro a la entrada y ver si alguien se presenta con fiebre, entonces quizás se limita el acceso. Seguramente en las escuelas habrá también un filtro. El filtro será desde la casa, pero también habrá un filtro al ingreso de las escuelas para ir limitando también nuevos brotes. Bueno, esto es el programa que hemos hecho Linda, yo y un colectivo aquí de compañeros que se llama Médicos del Bienestar. Es un programa que se encarga de contratar médicos, enfermeras, psicólogas, psicólogos, nutriólogos, inhaloterapeutas, especialistas en rehabilitación, es decir, todo el recurso humano en salud necesario para operar hospitales, contratados, capacitados y enviados a las zonas más distantes del país. Funciona es un programa que intenta motivar el espíritu solidario de nuestros médicos y nuestras enfermeras para trabajar, pero también con un sistema de recompensas laborales, académicas, etc. Nos pueden contactar, tenemos una página de internet, medicosdelbienestar.salud.gov.mx. Si alguien nos quiere trabajar con nosotros, sea bienvenido, sean abiertos a mandar su currículum, por muy alejados que les pueda parecer de la salud, nos pueden ayudar. Yo les digo abiertamente que necesitamos diseñadores, porque necesitamos reclutar más médicos, y un elemento fundamental es hacer campañas estructuradas de comunicación. Necesitamos diseñadores. Si ustedes hacen campañas de comunicación, también los estamos buscando. Entonces, pues, nos pueden escribir ahí a reclutamiento directamente su currículum y podemos darle. También sabemos que hay muchos jóvenes, entonces en Twitter creemos que puede ser una herramienta ágil de comunicación. Ahí está el Twitter mío y el de Linda. Tenemos también una línea de teléfono para WhatsApp, para escribir mensajes, mandar comentarios, ideas también recibimos por ahí. Entonces, un poco esta gama amplia de elementos son para que podamos estar comunicados, que ustedes pueden tener dudas. También se vale que nos escriban porque tienen preocupación, porque si pueden estar enfermos o no. Si bien creemos que ya existen otros canales para la atención clínica y médica de un posible paciente, creemos que este canal puede ser más útil para las dudas, para las reflexiones, para las oportunidades de ayudar. Si nos dan chance, ya que tenemos aquí a muchos jóvenes, están preocupados por esto de cuándo va a empezar las clases, cómo va a ser el reinicio,
si van a lograr salvar el semestre o el año. ¿Tienen algún estimado, tienen algo previsto para toda esta comunidad escolar? Bueno, yo les podría hablar, pero por parte de la UNAM, que acabamos de sacar ya el calendario escolar para 2020-2021, en donde ya hay toda una reestructura de cómo lo vamos a hacer. Pero eso es para los alumnos de la Facultad de Medicina y del posgrado de Medicina de la UNAM. De la SEP, la verdad es que no lo sé, no sé si alguno de ustedes lo sepa. No tenemos información, hay que esperar a ver qué lineamientos y acuerdos se emiten desde la Secretaría de Educación Pública. En realidad, desde Salud todavía estamos pendientes de los propios lineamientos de salud que dictarán las medidas que se tomen en otros sectores. Así que desafortunadamente no podemos responder a esa pregunta. Pepe, ¿quieres decirnos cómo lo va a hacer la UNAM? A lo mejor copian el mecanismo. Sí, lo que pasa es que hoy en la Facultad de Medicina se están dando las clases virtuales y esto pues ha hecho que se salve el semestre. De hecho, las vacaciones de julio se piensan dar y se va a reestructurar de esta manera, pero porque las clases se están dando en forma virtual casi a toda la Facultad de Medicina. Es por eso que se está dando. Pues yo antes de darle la palabra a ustedes, Alicia y a Jacobo y a todos los demás vicepresidentes que hay aquí de la comunidad Monte Sinai, yo sí quisiera agradecer y sentirme muy orgulloso de que tenemos a 3 miembros de nuestra comunidad en cargos del gobierno federal muy altos y que pues transmitan a las diferentes autoridades de donde ustedes nos representan que la comunidad judía, quizás no sea mi papel en este momento, pero que podamos contribuir de alguna manera a las situaciones que ustedes nos indiquen. Primero que nada, agradecer a todas las comunidades por el apoyo y que también están presentes por aquí algunos de ellos y invitarlos a que vamos a seguir tratando de hacer estas, si nos los permiten, estas conferencias, así como nos lo sugirieron. Invitarlos a que estén atentos y seguirnos, nos manden sus preguntas, sus temas de los que están interesados. Y Jacobo. Pues nuevamente agradecerles a todos los ponentes. Pepe, gracias. Alex, nos quedamos con la propuesta que nos haces favor de dar. Por supuesto que sí, será un honor para nosotros. Y Pepe, como siempre, muchas gracias por estar tan atento y tan al pendiente de comunicarle a nuestra gente, pues de alguna manera todo este tema. Alicia, a ti en especial, por todo. Raymond, a todos ustedes, de verdad, muchas gracias y a todos los aquí presentes. Gracias por todo. Pues gracias, muchachos. La verdad es que estamos orgullosos de tener a gente tan exitosa como ustedes y pues ayúdenos a que nos cuidemos, a que estemos bien y cuídense ustedes también. Muchas gracias a todos los participantes. Pues muchas gracias a todos por participar. Doctor Jalabe, doctor Alejandro, no sé si quieran agregar algún consejo, algo que nos puedan dejar antes de terminar esta reunión. No, decirles solamente que sí sentimos una solidaridad bien importante de parte de todos ustedes, agradecerles de todo corazón todas las muestras de afecto, de cariño, de solidaridad, el interés. Creo que esta ha sido una sesión, hay 81 participantes inscritos, un esfuerzo que nació muy espontáneo y que ha tenido unos oídos muy generosos en todos ustedes, que les agradecemos de todo corazón. Reiterar el llamado de que existen, que buscamos su ayuda, que los necesitamos, de que si ustedes tienen ganas de pensar y de ayudarnos desde una sola idea hasta incluso trabajar con nosotros en este nuevo programa de llevar médicos a los lugares que más se necesitan del país, lo encuentren abierto y de que aquí tienen a unos amigos que estén dispuestos a jalar a donde sea necesario, que cuenten con nosotros. Y también un último comentario, aplaudir que están todas las comunidades aquí, ¿no? Es algo que no se ve muy comúnmente, o por lo menos desde lo que yo he visto, y me da muchísimo gusto que estén todos unidos, que estén todos conectados en el mismo canal. Y yo creo que eso debe ser un aprendizaje no solamente para este tiempo de crisis, sino
sino para el futuro, ¿no? Gracias a todos por participar y acompañarnos en esta situación tan importante. Agradecemos al doctor Jalabe por su tiempo que dedicó para aclarar nuestras dudas. De igual manera, a los ponentes, doctor Alejandro, muchísimas gracias. Maestra Linda Bucay, doctora Carla. También queremos dar un agradecimiento especial a Jacobo Cheja, presidente de Monte Sinai, y al equipo de Juventud Monte Sinai por preparar este evento y hacerlo posible. Juntos saldremos adelante de esta. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Buenas noches a todos.